tardes y bienvenidos a todos. A ver, bueno, como sabéis, hoy el taller que vamos a hacer va de ciencia ficción social, ¿vale? Porque, bueno, yo os voy a confesar que yo no soy una expertísima en ciencia ficción, pero es el género que más me gusta escribir y creo que es el que permite experimentar a un nivel más profundo. Por lo visto, hace poco se hizo un estudio que decía que analizaba cómo una persona, bueno, cómo se activaba el cerebro de una persona según el género que estaba leyendo, el género literario. Y la conclusión a la que se llegó era que la ciencia ficción era el género con el que se activaban más partes del cerebro, posiblemente porque tenemos que tener coherencia, realidad y también irrealidad, digamos, de alguna manera. Bueno, pues voy a pasar un poco a explicaros un poco la idea del taller, ¿vale? Vamos a ver, primero, yo creo que una cosa que se puede abordar es que muchas veces la ciencia ficción se confunde con la fantasía. Y no sé si tenéis más o menos claro cuál es la diferencia entre la fantasía y la ciencia ficción. Hay veces que es incluso un poco difuso. No sé si os atrevéis a... Muchas veces es posible y la fantasía nunca será posible. Efectivamente, en la ciencia ficción hacemos una especie de pacto de probabilidad, es decir, algo que podría pasar o podría llegar a haber sucedido, mientras que en la fantasía partimos de que nos creemos en esa lectura o en esa redacción que la magia existe, por ejemplo, o que hay dragones, o bueno, todo este tipo de cosas. Luego veremos un ejemplo en el cual a veces también se puede intentar trabajar a veces en convertir la fantasía en ciencia ficción, porque hasta cierto punto toda tecnología que no comprendamos nos puede parecer magia, ¿no? O sea que también es un tema curioso. Bueno, os voy a leer una definición que yo creo que explica bastante bien esto. La ciencia ficción es un género de narraciones imaginarias que no pueden darse en el mundo que conocemos debido a una transformación del escenario narrativo, basado en una alteración de las coordenadas científicas, espaciales, temporales, sociales o descriptivas, pero de tal modo que lo relatado es aceptable como especulación racional. ¿Qué es interesante esto? Pues que hasta cierto punto sería factible y que precisamente es una especulación. Eso por una parte. Y por otra, lo que se dice también en la definición es que transforma el escenario narrativo. Es decir, podemos crear un mundo, un contexto diferente, unos personajes diferentes y a partir de ahí nosotros podemos trabajar en transmitir el mensaje que deseemos. Hay una ciencia ficción que se llama ciencia ficción dura, que es la que digamos que se fundamenta más en la ciencia de una forma más rígida, más estricta. Hay otra que es ciencia ficción blanda, que digamos que es más laxa en todo esto, y luego de la que vamos a hablar hoy, que es la ciencia ficción social, que es la ciencia ficción que precisamente se utiliza para hacer un estudio social, o valoraciones o críticas. ¿Cómo? Bueno, pues creando una sociedad diferente. ¿Cómo? Pues podemos hacer una sociedad que sea real o cercana a la realidad, y a través de esas diferencias que pongamos, hacer una crítica a nuestra sociedad o a esa sociedad que creamos, o incluso denuncia. Y luego podemos crear sociedades totalmente diferentes. Normalmente las sociedades imaginarias pueden estar en un extremo o en otro. En el extremo bueno está la utopía y en el extremo malo, digamos, está la distopía. No sé si, bueno, a lo mejor algunos no sabéis lo que es. Bueno, la utopía entiendo que sabemos todos más o menos este concepto de una sociedad ideal, pero que utopía se llama porque, bueno, pues como que no existe en ningún lugar. La distopía es todo lo contrario, es lo peor que nos podamos imaginar. Es una sociedad, digamos, no deseable, un mundo, digamos, donde a la gente no le gustaría vivir. ¿Vale? Bueno, ¿cómo se hace esa crítica social en la ciencia ficción? Bueno, pues precisamente, como decíamos, planteando estos mundos en los que especulamos. Así es como podemos hacer que el lector compare ese mundo con la realidad, y además nos permite utilizar una serie de temas que nos hagan reflexionar, ya sea de una forma más difusa o como centro absoluto de la cuestión. Digamos que para hacer este tipo de cosas tenemos tres elementos que podemos utilizar: los temas como tal, los contextos y realidades diferentes y los personajes. Lo que yo os voy a contar, como en general lo que al final vamos a hablar aquí es de temas, que son los temas que vamos a hablar un poco de denuncia social, es a través de personajes y contextos cuáles son los temas más habituales. Ahora, puede haber otros y por eso también os invitaba luego a hablar un poco de otras cosas que se pueden tratar. En cuanto a personajes, bueno, lo tenéis tenéis más o menos la guía para que veáis, que lo voy a ir siguiendo. Por una parte, el primero que os he puesto es el de entidades artificiales con forma humana, que suelen ser robots, androides, cyborgs, bueno, supongo que os sonarán bastante. Aquí muchas veces lo que se critica es dónde está el límite de la creación tecnológica. Supongo que muchos conoceréis la película Blade Runner, que está basada, aunque basada solo, en Sueñan los androides con ovejas eléctricas, y esos replicantes que son muy difíciles de distinguir de los seres humanos, por ejemplo, ese sería un buen ejemplo. O el caso del hombre bicentenario, en el cual es un robot que acaba siendo declarado ser humano.
y que vive 200 años, y de ahí lo de hombre bicentenario. Otro de los temas que se critica a través de personajes es utilizando clones. ¿Cómo? Pues hablando sobre todo de la esencia del alma, de cómo se llega a jugar a ser Dios y de la experimentación con seres humanos, que es un tema que, bueno, aunque es ciencia ficción, sí sabemos que ha ocurrido y tristemente seguramente siga ocurriendo en algunos momentos. También se puede hablar de criaturas no antropomórficas pero con inteligencia y ver un poco dónde está la esencia de lo salvaje, dónde está la humanidad. Ahí se puede también hacer una valoración curiosa y una comparación. La evolución humana y de otras especies, por categorías, clases, razas, segregación. Si por ejemplo apareciera una raza evolucionada, una raza humana evolucionada, ¿serían superiores? ¿Serían perseguidos? Bueno, seguro que todos conocen los X-Men, o sea que un poco en este estilo, ¿vale? Y, a ver, vamos a ver, no me pierdo. Sí, razas alienígenas antropomórficas, es decir, que pueden ser relativamente parecidos a nosotros. Estos nos sirven precisamente para comparar sociedades con la nuestra. Supongo que recordaréis la película Avatar, que era un poco... es lo mismo que Pocahontas, básicamente, pero en otro planeta, ¿no? Bueno, pues ahí puedes ver un poco cómo se compara una sociedad de otro planeta y cómo viven y cómo toda esa dinámica vital que tienen, incluso social, con los que llegan y quieren invadir. Y por otra parte también se puede dar una visión desde fuera. No sé si habéis leído Noticias de Eduardo Mendoza. Sí. A mí me encanta porque además es un extraterrestre que llega y... Se han dejado este libro en la entrada, me imagino que será de alguno de vosotros o no. ¿No? ¿No es vuestro? Ah, que le han dejado en la entrada, pero digo, pues me Sí. Perdón. Ya de paso, si nos puedes dar más luz, se agradecería. ¿Queréis más luz? Un poquito más de luz. Sí, porque está un poco oscuro. Va a ser guapísima. Ya, pero con la cámara, aprovechando la introducción, ya puedes. Aprovechando que el pisurga. Así, bueno, sin noticias de Gur. No sé si los que no lo hayáis leído, es un extraterrestre que vive en Barcelona. Pues nada. ¿Eh? No, tenemos toda la luz, ha dicho, no se puede dar. Ah, vale. Bueno, pues seguimos así. Gur, en realidad el protagonista es el compañero de Gur, son dos extraterrestres que viven en Barcelona. Y es muy curiosa la valoración que hacen de la sociedad de Barcelona. Por ejemplo, hay una cosa muy curiosa que dicen, bueno, hemos llegado a la conclusión de que en la humanidad hay dos tipos de personas, los ricos y los pobres. Los ricos son guapos, visten bien y están contentos, y los pobres son feos, tienen todo roto y están tristes. ¿Por qué la gente elegirá ser pobre en vez de rico? ¿Vale? Pues hacen una visión como muy inocente desde fuera, pero que está muy bien para darte cuenta de muchas cosas que a lo mejor si no te las pone alguien desde fuera nunca se habría dado cuenta. Y bueno, aparte de esto, en general, cualquier personaje que utilicemos nos puede ayudar a contrastar, a criticar. Bueno, un poco... Esto, de todas formas, os hablaré de ello un poquito más adelante. Bueno, hasta aquí la parte de los personajes. Y ahora os voy a hablar de los contextos. En los contextos hay una errata, que es que al final de todo... A ver dónde está. Después de en retrofuturismo hay una parte que pone biopunk. Donde pone biopunk, después de retrofuturismos es green punk, no es biopunk, ¿vale? Green como verde en inglés. Pero bueno, ahora os cuento por qué. Bueno. Vamos a ver. A ver, en principio a la hora de crear contextos, normalmente lo que se suele crear son sobre todo utopías y distopías, ¿no? Que era lo que os comentaba antes. Las distopías suelen ser preferidas para criticar porque ahí puedes exagerar mucho los males de una sociedad. Las utopías se pueden poner como modelo, y ya no solo la utopía, sino por ejemplo en la República de Platón es donde se habla de la Atlántida, pues es otro ejemplo de sociedad como ideal, que, hombre, no sé si da que aventurarme a decir que era ciencia ficción, pero bueno, para que lo entendáis un poco. Entonces, bueno, yo voy a hablar un poco de las principales sociedades que se suelen utilizar y los temas que se tratan. Todo lo que lleva el sufijo punk suele ser relacionado con distopía y con cosas, digamos, no deseables. Ha habido un desastre o es una sociedad que no está bien, ¿vale? Y bueno, ya veréis que hay muchas. Bueno, la primera de la que os voy a hablar es la del cyberpunk, que nació en los años 80. Es una sociedad donde se habla mucho de la tecnología. Claro, es un momento en el que la tecnología como que empezó a crecer y todo esto, y entonces llega un punto en el que se hace una crítica hasta qué punto un ser humano puede ser alienado precisamente por la tecnología, que yo creo que es una cosa que hasta podríamos decir que ya llega a ser a veces actual. Esto además encaja también con que se habla de un poder exagerado de las grandes corporaciones, y todo esto también encaja bastante bien con una idea que también está unida a lo de punk, de desigualdad social. Y bueno, como os decía, pues un ejemplo podría ser Blade Runner, o Sueñan los androides con ovejas eléctricas, y bueno, seguro que tenéis 1000 ejemplos que se os ocurren de este estilo. El biopunk
bio por biología, tiene más que ver con el tema de la investigación. Aquí lo que se critica, sobre todo, es la manipulación médica y la manipulación genética. Se exagera el poder de la biotecnología hasta tal punto que todo lo que es ciencia es en realidad Dios. Es decir, es una sociedad donde no suele haber creencias ni de tipo moral, ético, ni por supuesto religiosas. Esto lleva una vez más a un tema de segregación social. El que es más poderoso genéticamente o biológicamente está por encima de los demás. Y esto también enlaza una vez más con que suelen ser grandes corporaciones las que trabajan con temas de experimentación y todas estas cosas, e incluso a veces de forma escondida en algo que se suele llamar black clinics, que son clínicas donde se experimenta con seres humanos. Si no habéis leído o visto Gattaca, os la recomiendo, que yo creo que está muy bien reflejado como ejemplo del género. Bueno, lo siguiente es apocalipsis y post-apocalipsis. Supongo que todos habréis conocido alguna historia en la que se habla del fin del mundo. ¿Qué se hace para hablar del fin del mundo? A ver, el mundo parece que todavía no se ha acabado, contra todo pronóstico, contra todas las cosas horribles que podamos ver en las noticias o en todas partes. ¿Por qué en estas historias se acaba? Porque se exagera un defecto normalmente social de alguna actividad humana, y eso es lo que lleva a la extinción o casi la extinción de la raza humana. Y normalmente suele tener una consecuencia, que es que reina un mundo de anarquía o de totalitarismo, o incluso de las dos cosas, ¿vale? ¿Cuáles son las típicas causas? La guerra nuclear, lo habréis oído 1000 veces, las plagas, los desastres ecológicos, ¿no? Pues típico, hemos destruido la Tierra, nos hemos cargado los recursos, muchas veces también desastres cósmicos, pues que ha caído un meteorito, es otra de las cosas así más habituales. La rebelión de las máquinas que nos superan, que hemos creado máquinas superiores a nosotros y nos atacan, o la guerra biológica y bacteriológica. Viajes en el tiempo. Bueno, esto sobre todo yo creo que sirve más hacia el futuro, el comparar nuestra sociedad con una sociedad futura. Y claro, aquí la podemos hacer deseable o la podemos hacer totalmente indeseable. Podemos pensar que en el futuro hay una sociedad maravillosa, o todo lo contrario, que es horrible, y exagerar los defectos que hemos tenido. Robótica e inteligencia artificial, un poco enlaza con esto que os decía de la rebelión de las máquinas. ¿Qué pasaría si creásemos máquinas o entidades que fueran superiores a los seres humanos hasta el punto de que nos pudieran dominar? Esto es uno de los temas más habituales. Y también, que hemos mencionado antes, los rasgos emocionales en las máquinas o en ordenadores, etc. Bueno, como os decía, pues al final esto es también bastante habitual, ¿no? El robot que no sabe si es robot. Ucronías, no sé si sabéis el término ucronía, os cuento un poco cómo se construye, ¿vale? Si una utopía es algo que no existe en ningún lugar, una ucronía es algo que no sucede en ningún momento, ¿no? Cronos, tiempo, ¿vale? Se juega un poco con el que hubiese pasado si. Aunque no lo he visto todavía, me parece que es un poco el argumento de esta serie que se ha puesto ahora el Ministerio del Tiempo, que sonará que intentan que la historia se cumpla, ¿no? Y que no se generen mundos alternativos. Pues es un poco en este estilo. Es decir, imaginaos, por ejemplo, hay un libro que yo estuve leyendo que se llama Tiempos de arroz y sal, y es un libro en el cual se plantea que Europa queda asolada por la peste negra hasta el punto de que no se llega a recuperar. Ya sabemos que la peste negra hizo muchísimo daño, pero bueno, se sobrevivió, sobrevivieron unos cuantos, se rehizo la sociedad y todo esto. Y después de esto, pues por ejemplo, se llegó al descubrimiento de América, la época de las colonias, etc. ¿Qué hubiese pasado si los europeos no hubiesen conseguido salir adelante? Pues seguramente, que es lo que plantea este libro, la conquista habría sido por parte de imperios musulmanes y de los chinos. Te explican un poco esto y te van haciendo un ensayo durante bastantes años de lo que podría haber sucedido. Temas muy habituales. Que no se hubieran extinguido los dinosaurios. La victoria de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. La victoria de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, o en el caso de España es también habitual la victoria de la Segunda República en la Guerra Civil. Estos a mí me parecen realmente temas muy interesantes se pueden plantear de 1000 maneras, hay que buscar un punto de inflexión, pero sí que es verdad que requiere mucha preparación, porque hay que pensar en que estamos trabajando con mucha información histórica y hay que ver cómo, si tenemos un punto de inflexión, cómo cambiarían todas las cosas. Después tenemos los retrofuturismos. Tienen algo de esto, pero no es exactamente lo mismo. Los retrofuturismos lo que parten es de cómo nos imaginaríamos el futuro desde una época pasada, que es un poco lo que podríamos pensar en el origen de Julio Verne, ¿vale? El género que ahora mismo está más de moda es un género que se llama steampunk. Steam significa vapor, y lo que parte es de que la tecnología de vapor es la que se extendió y no llegamos nunca a tener nuestras tecnologías de petróleo, motores de... bueno, ¿me entendéis? Electricidad. De electricidad, efectivamente, sí.
La tecnología de vapor, además, también tiene, bueno, es el momento un poco de la cultura victoriana, que suele estar relacionado también, pues, por ejemplo, con Jack el Destripador, con Sherlock Holmes, ¿no? Con todas estas cosas. ¿Y por qué nace este tipo de retrofuturismo? Es una reacción a todo lo clónico. No sé si, bueno, os imaginaréis, ¿no? Ha habido en general un pensamiento, una corriente de pensamiento que ha sido hacer todo como muy moderno, muy nuevo, muy bonito y todo incluso muy clonado, ¿no? Todas las tiendas de Inditex, todas las tiendas de Starbucks, todo este tipo de cosas, todos vestimos igual, todo es como intentar hacerlo lo más moderno, lo más innovador posible, y eso ha generado una cierta reacción de una vuelta al pasado. Y una de las cosas que ha pasado, sobre todo en literatura, es esta, el que se vuelve y se plantean, pues, historias desde otro punto de vista. El que os decía que está con la errata, que es green punk, no biopunk, que ya lo hemos hablado antes, era una idea que yo estando en la idea me da mucha pena porque era una idea muy interesante, pero se ha intentado hacer muy comercial y la verdad es que se ha echado a perder. Y es una idea de un mundo que se hubiera destruido por un desastre ecológico, pero que llevase a la humanidad a crear desde cero una cultura totalmente ecologista, en la cual todo fueran energías renovables, todo intentase minimizar el impacto e incluso la visión de los valores sociales estuviese muy centrada en el respeto al medio ambiente, que a lo mejor es diferente a lo que tenemos ahora, que está empezando a expandirse un poco esto. Y bueno, retrofuturismos hay muchos. Está también el clock punk, que es renacentista del barroco, el diesel punk, que es más de los años 90, me parece. Estoy liando. Bueno, y aquí se puede hacer cualquiera. Pues el otro día me acuerdo que hablaba con un amigo que podíamos hacer el Astur punk, que sería, pues, ¿qué habría pasado si siguiera Don Pelayo ahí luchando contra los moros en Asturias? Pues se podría hacer, ¿no? O sea, es buscar un punto de inflexión. Estaría muy viejecito ya, ¿no? Hombre, estaría muy viejecito, sí, tendría que ser su tatara. Efectivamente. Y luego yo os he puesto aquí como una cosa curiosa, porque me parece un tema un poco social, el género zombie. Yo entiendo que el zombie en sí es terror o es fantasía, no es ciencia ficción, pero yo ya he visto que hay bastantes libros que plantean el zombie un poco como algo factible por lo de la droga zombie, la experimentación con seres humanos. No sé vosotros qué pensáis, hombre, a mí no me gustaría que fuera real, ¿no? Pero una cosa que me parece muy curiosa de este género es que se ha expandido especialmente en España y en Grecia. Y yo creo que eso es un símbolo también de un tipo de protesta social. Yo me aventuraría a decir que es lo que yo he oído alguna vez, que esto tiene que ver con la gente, cuando la gente siente que hay una masa de personas que no piensan, que se mueven casi sin pensar, y una persona empieza a pensar y empieza a intentar distinguirse de la masa. Y entonces se generan, ¿no?, personas que intentan como contestar a lo social y bueno, y todo lo que se puede haber generado a partir de entonces. Pero bueno, esto ya es... Es ciencia ficción. Sí, ciencia ficción, o fantasía, o terror. Pero bueno, ¿cómo aplicar esto a las creaciones? Bueno, yo os digo un poco, cuando yo hago esto, lo que creo que es importante. Lo primero antes de crear un mundo así, es pensar cuáles son las características que queremos remarcar. Por eso os pedí antes que apuntaseis algo que os gustase, de lo que os gustase hacer una denuncia social. Para tener en cuenta siempre al crear esto, que eso tiene que quedar muy patente. Lo siguiente es que es importante elegir la forma de reflejarlo, ya sea haciendo un contraste de qué bueno es o qué malo es, por medio de un hecho o de un personaje. Siempre que hagáis este tipo de cosas es mucho mejor hacerlo de forma concreta. Imaginaos, por ejemplo, un mundo en el que no hay creencias de, pues no sé, religiosas o de este estilo, en el cual no estuviera, como ahora mismo podríamos estar relativamente mal visto, suicidarse. La mejor forma de poner eso patente en una historia sería precisamente reflejar que un personaje se suicida y que no pasa nada y que es algo, pues, como ir a comprar el pan. Y precisamente eso generaría mucho contraste en la historia. Pues siempre es mucho mejor explicarlo todo con un ejemplo. A mí me parece también importante, que os lo he puesto después, desarrollar personajes representativos. Si queréis un mundo donde hay unas corporaciones terribles, pues está muy bien que pongáis a un líder de una corporación que es un hijo de su madre y que nadie le puede ni ver, o a alguien que es una víctima de una gran desigualdad social. Si creamos personajes que precisamente representan esas cosas, es mucho más fácil que nos quedemos con esas ideas. Y bueno, aparte de esto, pues también es muy importante que una vez que tengamos claro lo que queremos reflejar, creemos una coherencia. ¿Cómo hemos llegado a esa situación? Es decir, está muy bien decir, pues, por ejemplo, las ucronías, vale, imaginemos, los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué ganaron la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué ha pasado? ¿En qué momento estamos? ¿En qué año? ¿Y qué ha sucedido hasta entonces? Hay que seguir todo el recorrido y tratar de que sea coherente, porque es una cosa que a lo mejor cuando la gente está leyendo no está ahí a sacarte punta, pero si no es coherente se nota en la historia. Y yo creo que esto sí que es bastante importante, que le demos muchas vueltas, incluso si nos interesa que le pidamos a alguien que le dé una vuelta a la historia y que nos diga si tiene sentido contado, porque
por mucho que la ficción sea ficción, muchas veces tiene que tener más sentido que la realidad. En la realidad se nos quedan en la vida muchas cosas sin explicar, pero en un libro, como algo no cuadre, nos deja descolocados. Así que bueno, hasta aquí lo que os quería explicar y bueno, si os parece, a mí me gustaría que comentásemos un poco los temas que habéis puesto. Si queréis, yo os menciono primero el último que yo hice y que me costó un cierto trabajo, pero que me gustó hacerlo, y es que intenté hacer un relato criticando los valores de la sociedad, pero la sociedad como que nos creemos que nuestros valores son la tolerancia, el respeto, la igualdad y todo esto, y la realidad es que tenemos una doble vertiente, porque también una gran parte que es de aprovecharse, sacar dinero, corrupción y todo esto, que parece que suena mal, pero en cierto modo hay una picaresca en la cual a veces se farda de todo esto. Así que yo lo que hice fue crear una sociedad donde esto estaba bien visto, y el que no tenía esto, lo que tenía era una enfermedad, y era una epidemia que se expandía. Y entonces, claro, la sociedad estaba totalmente dada la vuelta. Tardé 4 meses, creo, o 5, en encontrar el punto de hacerlo, pero al final creo que funcionó bastante bien. ¿Y por qué? Pues porque al final hay que intentar ver cómo se llega, había que crear un pasado en el que ese mundo, cómo había cambiado nuestro mundo hasta llegar a ese. Y bueno, un poco eso. A mí era lo que me apetecía más criticar, porque me parece que muchas veces nos creemos que la gente que hace cosas malas se avergüenza y muchas veces se enorgullece. Y era la parte que a mí me apetecía denunciar. Pero bueno, esta es mi visión. Y sí que me gustaría saber un poco pues, qué temas os llaman la atención a vosotros y que comentemos un poquillo.